Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Acaba de pasar el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Fue ayer. Tuvo lugar una conmemoración en un momento complicado para este tipo de firmas que abarcan el comercio, la industria, los servicios y que han recibido el golpe de toda la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Bueno, ¿en qué están? ¿Qué relación tienen con el gobierno? ¿Cómo evalúan lo que se ha dispuesto en materia de medidas de apoyo y qué es lo que falta? De eso estamos charlando con Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Estamos hablando de lo que el gobierno ha hecho, lo que el gobierno ha resuelto en esta materia. ANDE ha jugado un papel, ¿no? La Agencia Nacional para el Desarrollo ha jugado un papel. Ayer su presidenta habló justamente en el acto. Ha habido una serie de medidas. Por ejemplo, subsidio y seguro por cese de actividad. Crédito dirigido COVID-19. SIGA emergencia para garantías, ¿no? La implementación de una red territorial de apoyo a empresas y emprendedores. ¿Cómo vieron ese paquete? Yo integré el primer directorio que tuvo la Agencia de Desarrollo, desde el 2015 al 2016. ANDE nace como una agencia que de alguna manera se propone articular las políticas públicas que se vienen desempeñando desde diversos actores públicos. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Agricultura y Pesca, Turismo, Cultura, con todo lo que es el desarrollo audiovisual, el interior, qué rol juega el desarrollo territorial, digamos, en los procesos de desarrollo económico que sean inclusivos y que sean integradores en sí mismos. Entonces, me parece que ANDE ha venido en estos años, 5 o 6 años, de trabajo acumulando expertise en eso, articulando con otros actores públicos. Me parece que el cambio de gobierno viene bien en este sentido, porque de alguna manera hay actores nuevos que están un poco despojados del sentimiento de chacra que muchas veces existe en todos los organismos públicos y en todos los programas de política pública. Entonces me parece que hay algunas condiciones mejores, más allá de toda la acumulación que ha venido realizando la agencia. A ver, por ejemplo, para que el oyente entienda algunos de estos instrumentos que mencioné, subsidio por cese de actividad. Este era para monotributistas MIDES, una partida no reintegrable, concretamente un subsidio mensual de 6.779 pesos que se otorgó por los meses de mayo, junio, julio y agosto. Después estaban los seguros por cese de actividad para el resto de los monotributos y pequeños empresarios de industria y comercio. Concretamente, en este caso es un préstamo blando, de 12.000 pesos mensuales en 4 partidas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, un préstamo que se devuelve en 24 cuotas en unidades indexadas a partir del 30 de noviembre y sin intereses. Acá tenemos 2 ejemplos. Yo creo que desde que sale este paquete de medidas, nosotros tuvimos la sensación de que estaban bien alineados con las necesidades, pero que eran insuficientes por monto y por la universalidad de los instrumentos. De alguna forma, cuando uno mira los importes, los montos, se da cuenta que para un monotributista que ve de su actividad normal a cero, obtiene 6.800 pesos, razonablemente tenemos que pensar que está bien alineado con la necesidad, pero que obviamente es insuficiente. El tema... después, las medidas, todas estas medidas, nosotros las valoramos. A ver, segunda medida, el crédito dirigido COVID. Apoyo financiero a las MIPYMES de todo el país en mejores condiciones que las de mercado para reducir el impacto económico causado por COVID-19, a través de créditos para capital de trabajo y condiciones favorables para la refinanciación de deudas, subsidiados estos instrumentos por la Agencia Nacional para el Desarrollo. Plazos de pago mayores, tasas de interés menores, periodo de gracia prolongado, ¿no? Esta es una cosa. Y la otra, SIGA emergencia, una medida destinada a empresas con necesidad de acceder a un crédito y que no cuentan con garantías necesarias para respaldarlos.
¿no? Compartimos las medidas tomadas. El SIGA es un instrumento que tiene hasta altura, yo creo que 12 años, realmente ha tenido una inyección de montos, ha tenido un mejor palancamiento de sus créditos, y todas estas medidas creo que son absolutamente valoradas por el empresariado. Por ejemplo, ahora convengamos, Carmen Emiliano, Sánchez dijo ayer que según las últimas cifras se llevan entregados 10.000 créditos garantizados por el SIGA Emergencia por un monto de $343 millones. No, estamos de acuerdo, son instrumentos valorados como instrumentos y además valorados por la mejora de esos instrumentos. El subsidio de tasa, nosotros pensábamos que tenía que ser cero para el empresario, o sea, tenía que llegar con tasa cero al empresario, porque en estos momentos de crisis, donde ninguna parte gana, me parece que lo que tenemos que hacer es distribuir lo más equitativamente las pérdidas. Entonces, de alguna forma, hacer llegar dinero, cuestión que valoramos a las empresas, en mejores condiciones, se valora. Sí. Pero me parece que tenía que ser todavía con condiciones aún más mejoradas. Decía la ministra Susana Arbeleche ayer, algo que ya había dicho, lo que se buscaba con este tipo de instrumentos era dar toda la liquidez que fuera necesaria, evitar que se cortara la cadena de pago. Ese era el objetivo, esa era la obsesión. Incluso se llegó a manejar que había $2.500 millones a disposición para esas garantías, ¿no? El tema que esa cifra, de alguna forma, tiene que ver con el nivel de apalancamiento. Exacto. O sea, aclaremos el término por las dudas. No es que el SIGA disponga de $2.500 millones, sino que esos $2.500 millones son los créditos que puede apalancar. Y normalmente, ¿qué quiere decir apalancar? Apalancar quiere decir que si yo tengo 10 pesos, puedo garantizar, en el caso del SIGA creo que anda en una relación de 6-1, puedo garantizar con esos 10 pesos hasta 60 pesos de crédito. Entonces, lo que está haciendo el SIGA, en base a años de experiencia, análisis de morosidad y mejora de desempeño, es mejorando su capacidad de apalancamiento, que empezó creo que en 2, pasó a 4 y ahora está en torno al 6. Entonces, de alguna forma, yo lo que quiero decir es que tengo un instrumento potente que puede llegar a apalancar créditos hasta $2.500 millones. Todos estos instrumentos son valorados. Pero a ver, primera pregunta, ¿estos instrumentos llegaron a quienes tenían que llegar? ¿Estuvieron efectivamente accesibles? Y bueno, la toma de crédito muchas veces no depende solamente del que dispone o pone a disposición el instrumento. Tiene que ver con la realidad de la empresa. No, pero podía pasar que, llegado el caso, se hubiera agotado el rubro, que el trámite fuera muy engorroso, ese tipo de factores. El SIGA es un instrumento que está funcionando bien. Estos instrumentos de crédito, después del primer mes que hubo cierta lentitud de información, de comunicación, son instrumentos básicamente con el SIGA y con República Microfinanzas y el Banco República se han afiatado bien estos instrumentos y están operando de buena forma. Nosotros seguimos insistiendo, por ejemplo, que algunos préstamos en estas condiciones especiales, como hay muchos bancos privados que licitan y utilizan la garantía del SIGA, podríamos llegar a multiplicar las ventanillas, también tratando de que esos bancos privados tengan la misma posibilidad de otorgar créditos en esas condiciones. Entonces, ¿y eso de qué depende? Y eso depende muchas veces de los bancos, muchas veces del actor público que tiene que generar ese andarivel de trabajo, porque el SIGA está fondeado, es usado prácticamente y mayoritariamente por 2 o 3 o 4 instituciones privadas de crédito del sistema financiero, y después recién viene el Banco República. Vale decir que la banca financiera privada está utilizando el SIGA como instrumento público para garantizar créditos. Lo ve idóneo, lo ve potente, lo ve capaz de garantizar sus operaciones. Pero no está suficientemente extendido, entonces. De la misma forma que la economista Sánchez ayer manejaba una cifra que en torno al 50% es la digitalización de los sectores MIPES. Muchos de ellos, estar digitalizado quiere decir tener una computadora en la empresa. No quiere decir usarla en un proceso productivo, usarla en un proceso de gestión.
esto es lo mismo con el tema de bancarización. Más allá de las políticas de inclusión financiera, todavía quedan vastos segmentos empresariales que no están bancarizados. Y muchos de ellos están, producto de esta inclusión financiera, utilizando y pagando por bancos, pero no usan servicios financieros, porque los servicios financieros, aún en estas condiciones, siguen estando lejos de las posibilidades de repago de muchos segmentos empresariales. Entonces, estas medidas son correctas, estas medidas vienen bien, pero en síntesis, dicen ustedes, no alcanzan. Se necesita, o se necesitaba, se debió haber implementado ya antes otras. Vamos a explicar mejor entonces de cuáles están hablando. Nosotros estamos, de alguna forma, planteando un paquete de medidas para una mejor salida de nuestra economía, que sea inclusiva para el sector de micro y pequeña empresa, de algunas cuestiones que tienen que ver con una reforma tributaria. O sea, nosotros consideramos que una micro y pequeña empresa no puede pagar el mismo 25% de renta que paga una mediana o gran empresa. Ah, pero esa es una reforma de fondo, digamos. Es una reforma de fondo, porque es algo no tenemos duda que es que una debió haber de fondo. sido previsto, por ejemplo, por el primer gobierno del Frente Amplio cuando implementó su reforma tributaria. ¿Faltó eso? Emiliano, nosotros como ANMIPE venimos instalando este tema desde hace 25 años. Desde hace 25 años venimos planteando que no puede ser la misma renta que pague una micro, una pequeña, una mediana y una gran empresa. Porque si bien proporcionalmente y porcentualmente es la misma alícuota, no es lo mismo la capacidad, la rentabilidad y la productividad que tiene una microempresa y una pequeña empresa, simplemente por un tema de escala. Está bien, pero yo le hacía esa pregunta porque usted ocupó en el periodo de gobierno anterior el cargo de director nacional de sin duda. Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, ¿no? INAPIME en el Ministerio de Industria. Hicimos un trabajo que llevó, donde participó inclusive el economista Sánchez, porque era gerenta del Departamento de Desarrollo de Emprendimiento, de Nuevos Emprendimientos. Hicimos un trabajo de 1 año y medio con toda el área de evaluación y monitoreo, en donde trabajamos con DGI fundamentalmente, y todo el equipo técnico de INAPIME, y donde se establecieron porcentajes, y se estableció la renuncia, y se calculó la renuncia fiscal, y se presentó al ministro de Industria. El ministro de Industria lo presentó en gabinete de ministros y no tuvimos suerte. Y no tenemos empacho en decirlo, porque de alguna forma estas cosas, junto a otras cosas que ahora, si tenemos tiempo, podemos instalar en la mesa, hacen a la raíz del problema, porque una microempresa que tiene una rentabilidad... Aclaremos una vez más lo que es micro, ¿no? Una microempresa es de 1 a 4 dependientes y que puede, dependiendo de la cotización del dólar, para usar una moneda corriente, facturar al año entre 200 y 280 mil dólares. Entonces... ¿Una microempresa qué pasa? ¿En materia tributaria? Y en materia tributaria tiene que pagar 25% de renta. Entonces, nosotros estamos proponiendo que la microempresa, en vez de un 25, pague un 5% de rentas. Y el 50% de ese beneficio que en teoría se apropiaría, lo tiene que reinvertir en su empresa, en activos fijos, en adquisición de nuevas tecnologías, con lo cual está demandando capacitación, mejora de capacitación de toda su plantilla laboral, y además estamos cada vez generando unidades económicas más potentes, más tecnológicas, y que pueden aprovechar diferentes oportunidades que hoy no pueden aprovechar. Así que la fórmula que ustedes proponen es que en vez de pagar 25% de IRAE, paguen un 5. Paguen 5. Y del 20 que se ahorran, destinen 10 a esa reinversión. 10 a esa reinversión, porque tenemos empresas, ojo, que le pasa a las medianas y a algunas grandes, que tienen, y se les ha ido generando una brecha tecnológica, porque sobre todo la micro y la pequeña no tienen posibilidades reales de reinversión. Entonces, si queremos tener cada vez empresas menos potentes y menos tecnológicas, sigamos con el régimen que tenemos. Si queremos hacer un cambio real en la potencialidad de nuestro plantel de micro pequeñas empresas, tenemos que hacer este tipo de cambios. Bueno, entonces, esto se discutió en el periodo de gobierno anterior, no anduvo.
¿Hoy hay algún ambiente? ¿Han conversado con las autoridades nuevas Bueno, sobre si está esto planteado sería en la nota que le enviamos el 29 de febrero a Arbeleche sin respuesta todavía? y no hemos tenido respuesta. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de instrumentos? ¿Qué otras Por medidas de ejemplo, fondo? digo, en el caso de la pequeña, estábamos proponiendo pasar de un 25 a un 10 con el mismo criterio del 50% del beneficio, reinvertirlo en la empresa. Pero por otro lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con O sea, cómo... para micro y pequeñas el mismo cambio. No, para micro del 25 al 5, para Sí. pequeña del 25 al 10, Ah, de 25 al 10, perdón. con el mismo destino del beneficio usado el 50% en reinversión en la propia empresa. Ahí está. De alguna forma, nosotros consideramos que en los últimos años, pues esto es un proceso de acumulación, Dinapyme, por ejemplo, tiene casi la misma edad de ANMIPE y ha venido desarrollando políticas, instrumentos de política. Entonces, nosotros decimos, los instrumentos de política pública siguen estando lejos del empresariado micro y pequeño. Ujú. Por ejemplo, la cifra que ayer se manejó de digitalización no alcanza el 50%. Entonces, cuando uno ve que algunas agencias tienen 100% de su oferta de política pública digitalizada, uno tiene que rápidamente pensar que esta política pública no tiene acceso la micro y pequeña empresa, porque sabemos, somos conscientes hoy que el 50% no tiene digitalización alguna. ¿Y entonces tenemos que buscar otras formas de comunicación y de información. Y nosotros en eso pensamos que hay un rol importante, relevante, que cumplen las asociaciones como ANMIPE, porque pueden ser buenos aliados, pueden ser el vehículo, el vínculo que acerque la política al sujeto de la política, que es el micro y pequeño empresario. ¿Cómo es esto? A ver, ustedes entienden que es necesario fortalecer el papel de las agremiaciones empresariales como intermediarias, como nexo. Como nexo. Pero porque... a ver, ¿qué cambio implicaría con respecto a lo que hacen hoy? A lo que hace hoy ANMIPE, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, una cosa que es bien fundamental, parte de esa política pública, que es una cosa que, como tú bien decías, cuando yo estuve en Dinapyme, ejecuté, de alguna manera, tiene que tener un componente de fortalecimiento institucional. A mí, como hoy partícipe de ANMIPE, y digamos, nos vemos como referentes de un sector, nos gustaría tener una institución mucho más potente, que pudiera tener mucho más técnicos, que pudiera tener elaboraciones de propuestas, que pudiera identificar la demanda, que pudiera esclarecer esa demanda, ordenarla y tener para el actor político una propuesta que sea realmente mucho más acabada y que muchas veces este actor público no tiene. Pero a ver, ¿y eso cómo se logra? ¿Eso cómo se logra? Para empezar, con más socios. No. Por el lado de ANMIPE, con más socios, con más gremiales socios. ¿Cómo está la representatividad de ANMIPE? La representatividad es un tema complejo, digamos. Pero yo te puedo hablar de cómo está la masa social de ANMIPE. Bueno, a ver. La masa social de ANMIPE ha venido decreciendo en los últimos 3 o 4 años. Ha aumentado, inclusive ANMIPE está en proceso de un cambio estatutario, porque nosotros hemos fomentado y promovido la generación de agremiaciones verticales de micro y pequeñas empresas que hoy son socias como agremiaciones. Por ejemplo, ahora estamos en proceso de dar una mano a una asociación que es un grupo de food truck que han visto también pasado de actividad 100 a actividad 0 y ahora estamos tratando de que ellos se asocien, que acumulen fuerzas, que sumen ideas y empecemos a encontrar algunos andariveles de recorrido, y estamos en negociaciones con la Intendencia de Montevideo y con otras intendencias para ver dónde pueden este tipo de formato de venta de alimentos de calidad de vía pública, generarse sus propios eventos o incorporarse a algunos eventos, por ejemplo, inauguración de la Plaza Idea Vilariño o la inauguración de la Plaza Las Pioneras, o por ejemplo, se hace la Rambla peatonal los fines de semana y que puede haber algunas estaciones con food truck para tener alimentos de calidad, ordenado, prolijo, habilitado. Entonces, de alguna forma, ANMIPE ha venido
teniendo ese cambio, tiene como una integración mixta, el empresario independiente y las asociaciones verticales, que ya llevamos 14 asociaciones. Bueno, pero para terminar de entender la idea, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo que sea el papel de estas agremiaciones en el nexo con el gobierno? Que sea un mejor vínculo. Sí, ¿y eso qué Ahora, quiere decir? para poder ser un mejor vínculo, es como comentaba, el instrumento de política tiene que tener un componente de fortalecimiento institucional. ¿Ah? Porque le sirve a la administración tener un referente que conozca su problemática y que lo acerque a las empresas que son sujetos de su política, porque sigue manteniéndose lejos, o sea, el sujeto de la política del instrumento de política. O sea, se necesitarían créditos dedicados al fortalecimiento de instituciones como ANMIPE. No, por ejemplo, lograr soportes técnicos y profesionales, por ejemplo, para analizar el tema BPS. Se necesitaría dar, por ejemplo, cabida a ANMIPE o, por ejemplo, a CEDU, que es una institución hermana, que es la Confederación Empresarial de Uruguay, que es como ANMIPE, pero para el interior del país, que no somos parte de INEFOP, por ejemplo. No tiene sentido. Un sector que de alguna forma genera el 60% de la mano de obra privada ocupada, no integra el Instituto Nacional de Formación Profesional. No lo integra. Entonces, eso nos parece que son tensiones, son problemas en los cuales se establece, porque de alguna forma, en esas relaciones de ganar-ganar que puede haber entre el Instituto Público y el gremio en cuestión, podrían mejorar y mucho el vínculo de la política con el sujeto de esa política. Enseguida completamos la entrevista con Pablo Villar, presidente de ANMIPE. Llegamos al último segmento de la entrevista con Pablo Villar, presidente de ANMIPE, la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas. Estamos hablando de medidas que ustedes vienen planteándole a las autoridades, medidas que van más allá de la coyuntura esta crítica derivada de la emergencia sanitaria. Ya mencionamos o vimos dos, hay más, ¿no? Por ejemplo. Nosotros tenemos dentro de ese paquete de medidas algunas cuestiones que tienen que ver con toda una postura que tiene que haber desde lo público y desde las compras públicas, la defensa de los programas de compras públicas para el desarrollo. En estos momentos donde el mercado se retrajo, el Estado como comprador relevante debe de poner bastante más atención en los programas de compras públicas y en el desarrollo de proveedores. Eso por un lado. Por otro lado, también pensamos que tiene que haber una segmentación de los fondos que están aplicados a los diferentes programas para que las micro y pequeñas empresas, que obviamente por un tema de escala tienen mayores lentitudes, empezando con mayor problema de información, mayor problema de ejecución de un proyecto, mayor problema de presentación del proyecto. Y muchas veces cuando llega a presentar el proyecto resulta que el programa se quedó sin fondos. Entonces, venimos reclamando que se segmenten los fondos, independiente del monto que haya asignable a ese fondo, que se segmenten los fondos. Si yo quiero hacer foco en la microempresa industrial de determinados sectores, tengo que decir, bueno, este porcentaje de este fondo yo lo quiero destinar y asignar a este segmento de micro y pequeña empresa. Y este otro fondo lo quiero asignar a este otro sector de micro y pequeña empresa. Entonces, si pasado el tiempo o pasado el año no se utiliza el fondo, no es utilizado por esas empresas, yo lo vuelco a los demás fondos. Porque si no, ¿qué pasa? Evidentemente, por un tema, no es que sean empresas malas o malos empresarios, pero el instrumento que está disponible, ¿no?, para MIPYMES, primero, no es específico, porque yo estoy haciendo un instrumento para el 99% de las unidades económicas, y por otro lado siempre es cooptado por las empresas más rápidas, más veloces, más potentes, que son las medianas, las pequeñas, grandes. Entonces, el empresario micro y pequeño queda siempre a la vera del camino. Y eso para nosotros es un problema práctico, un problema permanente, que lisa y llanamente se puede arreglar con una resolución interna de los ejecutores del programa. Llama la atención que hasta ahora no se le haya implementado, ¿no?
Sí, llama la atención. Si es tan fácil. Si es tan fácil. Es realmente fácil y nosotros pensamos que eso es parte de la búsqueda de soluciones. Por otro lado, tiene que haber la puesta en marcha o la revitalización de algunos programas como hubo. Por ejemplo, me viene a la memoria el tema de los consejos sectoriales que hubo en el Ministerio de Industria en el periodo, 2 periodos anteriores, que eran programas potentes, programas participativos donde participaban micro, pequeñas, grandes empresas, medianas empresas, pero también estaban los ministerios que tenían que ver con ese rubro de actividad, participaba la academia, participaba LATU, participaba ANI. Por ejemplo, ¿consejo sectorial de qué? Y hubo consejo sectorial naval, consejo sectorial farmacéutico, consejo sectorial biotecnológico, que ahora estamos viendo sus resultados, porque ni más ni menos que estos resultados que tenemos ahora de aporte en el marco de la pandemia es producto de esas actividades que vienen de 10 y 15 años. Entonces, a esos programas yo creo que son los que hay que prestar la atención, fondearlos, hacer participar a las gremiales empresariales, hacer participar a la academia. Por otro lado, estamos convencidos que el desempeño o la mejora de desempeño de las micro y pequeñas empresas no puede ser solamente de las micro y pequeñas empresas, tiene que ser del conjunto de la actividad económica. Ahora, cuando hacemos una correcta lectura de cuál es el funcionamiento de las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, de servicios o industriales, tenemos que atender que están vinculadas a empresas de mediano porte o a empresas de gran porte que son exportadoras o no. Entonces, esos vínculos en programas de desarrollo de proveedores, esos vínculos que naturalmente se dan, hay que potenciarlos, hay que ordenarlos, hay que mirar cómo se genera la renta dentro de esa pequeña cadena y cómo se distribuye la renta. Ni más ni menos. Lo que pasa, por ejemplo, en el sector arrocero, lo que está pasando un poco en el sector cárnico, ¿no? De cómo miramos la actividad como una cadena agroindustrial, se debiera de tomar como modelo para otras ramas industriales y que de alguna forma las micro y pequeñas empresas tengan un marco de referencia a través de sus clientes más potentes y que estos clientes más potentes, a estos clientes les aporte valor tener un staff de proveedores nacionales, micro y pequeños, potentes, tecnológicamente actualizados y con capacidades reales de aportar. A propósito de compras del Estado, viene esta pregunta que siempre se da en estos casos, creo que es una discusión pertinente. Dice un celular terminado en 196. ¿De dónde sale el dinero sino de los impuestos? ¿Qué se está proponiendo? ¿Castigar a la sociedad para beneficiar a una parte? ¿Cómo es? No, hay un programa de compras públicas para el desarrollo que tiene en torno a 9 años, 10 años. En principio, comentarle al oyente que todos los países, aún las economías centrales y más potentes, tienen programas de compras públicas para el desarrollo de sus empresas interiores. Primer punto y fundamental, porque, claro, digo, porque nosotros... La preocupación es por... ¿En qué se beneficia el Estado, o en este caso la sociedad toda, en compras focalizadas, por ejemplo, en empresas nacionales, cuando capaz que esas mismas compras se pueden realizar en mejores condiciones en el exterior, etcétera? Hay dos razones fundamentales. Por un lado, a cualquier Estado le conviene, y es significativamente importante pensando en su futuro como sociedad, tener un aparato industrial potente. Los aparatos industriales no se generan solamente para exportar, se genera para atender al mercado interno, que se usa básicamente como, mesa de prueba, de desarrollo de producto, de ajuste de producto, de mejora de producto, hasta que uno tiene un producto que tiene posibilidades de ser exportado. Todos los países dicen que no hay país exportador que no tenga un aparato industrial potente que trabaje para su mercado interno. Mercado interno comprende al Estado como comprador privilegiado. Y en el caso uruguayo, nosotros tenemos un programa de compras públicas que tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, tiene un instrumento que es de reserva de mercado. Quiere decir que si ANEP, por ejemplo, quiere comprar en febrero, ¿no?,
36.000 bancos, por decir algo, y estoy recordándome de un ejemplo que se puso en el 2012 cuando estábamos trabajando en el programa de compras públicas. En febrero quiere comprar 36.000 bancos. Nosotros primero debemos pensar que hay mala planificación, obviamente, porque si en febrero necesito comprar 36.000 bancos, no puede ser una necesidad que me haya desayunado recién. Pero segundo, no hay ninguna empresa nacional que pueda entregar 36.000 bancos en 30 días. Entonces, se introdujo el instrumento de reserva de mercado. Y esto quiere decir que el 10% de esa cantidad, si hay una micro y pequeña empresa que se presente, se puede reservar ese 10%. ¿Con qué? ¿A cualquier precio? No. Con un margen en más de hasta el 16%. Ahora, ¿qué estoy logrando yo con esto? Que haya cada vez empresas que tengan posibilidad de ser potenciales proveedores del Estado. Ese es el primer componente. El segundo componente tiene que ver con márgenes de preferencia que van entre el 8 y el 16% según sean micro, pequeña o mediana empresa. Y esto es una inversión que está haciendo el Estado. Pero entonces, al oyente le debo decir que el Estado no va a despilfarrar dinero, sino que va a estar haciendo una inversión a través de su poder de compra en el desarrollo de un aparato industrial interno. Se nos fue el tiempo, pero este instrumento ya existe. Este instrumento existe. Entonces, pero hay que ponerle carne y hay que ponerle calor. Este instrumento existe, la DINAPYME pide el certificado MIPYME para que el comprador público sepa que está asignando una compra con este margen de preferencia a una empresa certificada por otro actor público. Y además este programa tiene un componente que es obligatorio y es gratuito, 100% subsidiado, que a las empresas participantes del programa Compras Públicas se le hace un diagnóstico y un plan de mejora. Vale decir que todo es empezar a generar un círculo virtuoso en torno a el Estado como comprador. Pablo Villar, presidente de ANMIPE, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Gracias por visitarnos esta mañana. Dejamos estos temas en la agenda. Los volvemos a tratar en las próximas semanas, meses, con ustedes, con las autoridades también, ¿no? Por favor, gracias a ustedes.